panorama económico de la semana presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, vamos a conectar con Pedro Matos, el hijo de la provincia de Elías Piña, para abordar los temas de impuestos y negocios. Pedro, ¿qué importancia tiene la contabilidad para las instituciones públicas y privadas como una de las áreas más impactantes para garantizar la transparencia de las operaciones de los negocios en la República Dominicana? Sí, saludos. Ciertamente es un tema muy interesante. En el segmento anterior nosotros tratamos de hablar, pero no fue posible porque la tecnología no nos ayudó. Ciertamente la contabilidad, señores, yo digo que el cerebro de las empresas es la administración. Sin embargo, la contabilidad viene siendo el corazón de la empresa, porque todas las decisiones que se toman, la mayoría tienen su base en los datos financieros que ofrece la contabilidad. Y le dije que el tema era interesante porque cuando se habló del monotributo y de las diferentes alternativas que se estaban buscando para la MIPYME, para que pague impuestos, que dicho sea de paso, estamos contentos con esas alternativas porque nos están escuchando. Hermano Alex, usted siempre ha sido del lado de una alternativa donde con un solo impuesto se pague la seguridad social y se pague el impuesto sobre la renta. O sea, que se haga una formalidad solo pagando la seguridad social con un solo impuesto. Entonces, los contadores que nos están siguiendo, pues, se sintieron preocupados porque uno de los líderes sindicales había manifestado que no era necesario llevar contabilidad si ya tenían el monotributo. Es decir, en ese momento quizás en su buena fe dio la declaración, pero quizás en ese momento estaba pensando que con solo resolver el impuesto ya tenía resuelto el problema de registro y el problema de información en la empresa. Pues no es así. Recuérdense que toda microempresa que nace tiene como objetivo crecer. Es pequeña, es micro, pero luego va por etapas. Llega pequeña, llega mediana y llega a una gran empresa. Si normalmente la microempresa tiene su base en la familia. Si hay un buen cabeza y esa familia puede moverse de generación en generación, pues la cosa va bien. Yo conozco empresas aquí en este país y no son muy nuevas, empresas que nacieron en los años 50, que ya van por la tercera generación, entrando a la tercera generación. Pasó la primera, la segunda está entre la primera y la segunda, y ya están entrando los nietos poco a poco. Entonces, la contabilidad, en adición a que te permite ver todos los datos financieros que necesita, es decir, el comportamiento de la cuenta por cobrar, el comportamiento de los bancos y los datos que se buscan en ese sentido, el comportamiento, cómo están mis activos en su totalidad, el comportamiento de las cuentas por pagar, el estado de cambio patrimonial, qué tan ha crecido mi capital, la necesidad de un estado financiero para tomar préstamo bancario, ¿verdad? Entre otras necesidades, cómo medir la estrategia de venta. Si yo tengo una estrategia de mercadeo, el efecto mercadológico con el objetivo de aumentar mis ventas, yo lo voy a medir en base a los datos contables. Igualmente el comportamiento del presupuesto. Yo presupuesto en un año. Presupongo o supongo que voy a vender y que mi comportamiento de los costos va a caminar más o menos de tal manera y que mis gastos lo voy a controlar de tal manera. Pero para medir necesito los datos. Y por eso es que los contadores en las empresas tenemos que ser íntegros y aplicar las normas. Entonces, en adición a todo esto,
ustedes se preguntan, y los amigos televidentes se preguntan, cuando se habla de un administrador secuestrario en una empresa, es imprescindible que el administrador secuestrario tenga datos contables para poder rendir cuentas. Pero igualmente, para los dividendos, cuando se producen dividendos entre los accionistas, en base a los datos contables. Cuando se quiere sacar el cálculo de depreciación, de bonificación para los empleados, es en base a datos contables. Entonces, cuando tú te acoges a la ley 141-15, si es necesario, ley de quiebra, es en base a los datos contables, porque necesita una relación de a quién tú le debes para conseguir un pool de proveedores que se puedan convertir, entre comillas, en accionistas para que reactivar la empresa. Entonces, por todos los lados que lo vemos, es en base a datos contables. Si lo vemos desde el punto de vista del control de riesgo, que quizás es un tema novedoso porque a veces el público general no conoce cómo funcionan los controles dentro de una empresa. Es sencillo. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del control de las ventas, que es lo más popular en una empresa, ya sea venta de servicio, por ejemplo, un salón de belleza ofrece un servicio, ¿verdad? Un estudio profesional ofrece un servicio. Y así sucesivamente. Una empresa que vende X producto también ya tiene un producto tangible que lo vende en el mercado. Entonces, todo esto tiene una salida. Si en el caso de los productos tangibles tiene una salida de algún almacén. Cuando se produce la venta, se produce una factura. Cuando llega el ingreso, se produce un depósito, ya sea por transferencia o sea físicamente. Entonces, el dueño de la empresa se va a preguntar, o los accionistas, ¿está bien controlado el efectivo? Para controlar bien el efectivo, se necesita una combinación entre los recibos de ingresos, la factura y el depósito. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que estamos poniendo. En relación a la cuenta por cobrar, es igual. Para yo saber, por ejemplo, un análisis de saldo por antigüedad. ¿Cuál es el comportamiento de mi cuenta por cobrar en relación a los clientes? ¿Cuántos clientes están atrasados de 1 a 30 días? ¿Cuántos clientes están atrasados de 1 a 60 días? ¿Cuántos clientes están atrasados de 1 a 90 y de 90 y más?